Hola, muy buenas tardes con todos ustedes. El día de hoy traigo un ejercicio propuesto por el estudiante Baque Piloco acerca de lo que es composición de funciones. ¿Ok? Recordemos que la composición entre funciones es una operación más que está definida dentro de las funciones y suele ser no la más conocida, pero la más complicada de entender. Pero veamos por qué. Aquí es bastante sencillo entender lo que es una composición de funciones si es que nosotros utilizamos diagramas sagitales. Pero en palabras sencillas, ¿qué es una composición? No es otra cosa más que meter una función dentro de otra función. Por ejemplo, ¿dónde podemos encontrar la composición de funciones? Si yo tuviese Euler elevado a la x al cuadrado más 4, por ejemplo, aquí nosotros podemos observar que la función h de x es una función compuesta. ¿Por qué? Veamos. De esta función Euler a la x al cuadrado más 4 podemos determinar dos tipos de funciones. Primero, nosotros podemos observar una función polinomial, ¿verdad? Una función cuadrática de segundo grado. Y en este caso también podemos observar una función exponencial. Es decir, que yo podría sacar dos funciones, la función f de x que correspondería a Euler a la x y la función g de x correspondiente a x al cuadrado más 4. Entonces, cuando yo evalúe la función f como argumento a la función g, lo que va a ocurrir es que me va a quedar esto. Fíjense que en esta expresión que está aquí, nosotros vemos que f depende de la variable x y por lo tanto me quedaría Euler elevada a la función g de x. De esta forma, ¿no? Pero nosotros sabemos que g de x es igual a x al cuadrado más 2. Por lo tanto, me quedaría que f evaluada en g de x corresponde a Euler elevada a x al cuadrado más 4. ¿Sí ven? Entonces ahí nosotros hemos comprobado que existe una composición. Pero quizás ustedes han de preguntar lo siguiente, que suele ser una pregunta bastante común entre ustedes, en la cual f evaluado en g de x será lo mismo que g evaluado en f. Entonces, a simple vista podemos observar que no va a ser así. Pero veamos, ya hallamos f evaluada en g. Ahora vamos a hallar g evaluada en f. Entonces, veamos, g evaluada en f va a ser igual a ¿qué? Veamos, ¿quién es g? G es la cuadrática, por lo tanto me quedaría donde vea x, ahora lo voy a sustituir por el nuevo argumento, que en este caso sería f de x. Por lo tanto me quedaría f de x al cuadrado más 4, ¿sí o no? Entonces, pero yo sé que f de x es igual a Euler a la x, por lo tanto me quedaría Euler a la x al cuadrado más 4. Y ahí nosotros nos podemos dar cuenta que no tiene nada que ver esta función con respecto a la otra. Por lo tanto, f evaluada en g no es lo mismo que g evaluada en f. Así que hay que tener mucho cuidado con lo que estamos hablando. ¿Ok? Y quién está evaluado dentro de la otra. Esto de aquí más que todo es un ejemplo en lo que se expone en la parte técnica de lo que correspondería a la composición entre funciones. Luego vamos a ver la parte teórica. En este caso, nosotros tenemos f o g, que en otras palabras sería f evaluada en g de x. ¿Sí? Y acá en el gráfico de abajo nosotros tenemos g evaluada en f de x. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que debe de cumplirse para que esta composición sea posible, porque no siempre va a ser posible. Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre. En este caso nosotros tenemos al conjunto B, en el cual está conformado por todos los elementos de partida que se referencian a la función g. Y de este paso da la coincidencia, si ustedes se dan cuenta aquí, g es el argumento de la función de f. Por lo tanto, g debe estar dentro de lo que sería el conjunto de partida de la función f. De tal manera que se establecería que el dominio de la función, bueno, en este caso, perdón, sería, sí, el dominio de f, en este caso, debe de ser un subconjunto de g de x, ¿sí? De tal manera que yo digo que el rango debe estar dentro del dominio de f para que la composición sea posible. Mientras que por este otro lado yo debería decir que el dominio de la función g debe ser, bueno, el rango de la función f debe ser un subconjunto del dominio de la función de g. ¿Sí? De tal manera que se cumpla estas condiciones. Esta de aquí es una condición necesaria
para que exista la composición, ¿sí? Esto de aquí es una existencia de lo que sería la composición. Si esto de aquí no es posible, automáticamente la composición se anula. Es como por ejemplo, cuando nosotros queremos evaluar un número en el cual, por ejemplo, aquí yo tengo el 4, el 3, el 5, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que cuando yo evalúo a X y me da como imagen el 5, que no corresponde al dominio de la función f. Por lo tanto, este 5, la pregunta es con quién se va a relacionar si es que no está dentro del dominio de la función f. Entonces, de esta manera se establece lo que sería esa condición, la que hemos mencionado anteriormente, ¿ok? Ahora bien, de una vez analizado eso, vamos a empezar a resolver el ejercicio. Pero para empezar a resolver el ejercicio, yo debo de encontrar cuál es el dominio y el rango de las funciones f y g, para ver si es, primero, si es posible la existencia de la composición. En este caso, vamos a analizar f de x, que corresponde a x más 5. Como f es una función lineal, nosotros sabemos que el dominio natural de esa función son todos los números reales, por lo tanto el dominio de f de x corresponde a todos los números reales. Y además el rango, al ser una función que gráficamente se ve como una línea, entonces el rango va a ser todos los números reales al igual, ¿sí? Entonces eso de ahí ya tenemos. Esta de aquí es una función sobreyectiva, es una función inyectiva y por lo tanto es biyectiva, ¿no? Por favor, revisar esos conceptos. Ahora bien, luego de eso nosotros tenemos la función g de x, que va a ser igual a x al cuadrado menos 3. De tal manera que si yo quiero encontrar el dominio natural de g, me voy a encontrar que al igual que la función lineal van a ser todos los números reales. Correcto. Pero el rango hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque g es una función cuadrática. Es una función cuadrática que se ha desplazado 3 unidades hacia abajo. De tal manera que si nosotros queremos hacer un boceto de la gráfica, nosotros vamos a obtener algo parecido a esto. Así, donde este de aquí es el menos 3. Este es el valor c, el intersecto con el eje de las x. Entonces, por lo tanto, el rango va a estar definido desde el intervalo. El rango de g de x va a estar definido desde el intervalo de menos 3 hacia el infinito, ¿sí? Y como la parábola, el valor de a es positivo, la parábola se abre hacia arriba y me da la idea de la gráfica. Pues, ¿no? Hay que tener también criterio de graficación de funciones de manera muy rápida. Ok, luego de esto vamos a empezar ahora sí a resolver el ejercicio. Para el literal a me piden f evaluado en g, ¿sí? Aquí yo tengo dos opciones. O encuentro f evaluado en g de x, que sería la función general, y la evalúo en 0. O también podría ser lo siguiente. Podría simplemente encontrar a que es igual g evaluada en 0. Pero yo sé que g evaluada en 0 no es otra cosa más que evaluar en la función cuadrática. De tal manera que me quedaría 0 al cuadrado menos 3. Por lo tanto me quedaría menos 3. Ahora bien, reemplazando esto, yo llego que f debería ser evaluado en menos 3 porque es la imagen del 0 cuando lo evalúo en g. De tal manera que esto me quedaría lo siguiente. Ahora bien, este menos 3 debe pertenecer al dominio de f y efectivamente como el dominio de f son todos los números reales, el menos 3 está incluido dentro de esos números y por lo tanto se puede establecer una imagen. De tal manera que me quedaría menos 3 más 5 y esto va a ser igual a 2. ¿Ok? Entonces el resultado es igual a 2. Ahora bien, luego de eso, en el literal b, me piden ahora sí encontrar f evaluado para cualquier x. Ahora bien, luego de esto, aquí si ustedes se dan cuenta, no me están pidiendo un número específico, me están pidiendo un valor x cualquiera. Para ello yo debo de comparar lo que sería ver si es que se cumple la condición de existencia de la composición. Entonces veamos. Dice que el rango de la función de afuera debe estar contenido dentro del dominio de la función, perdón, el rango de la función de adentro, este de aquí, debe estar contenido en el dominio de la función de afuera. Eso es básicamente lo que me quiere decir la condición de existencia. Entonces veamos, analicemos la situación. ¿Qué es lo que me dicen? Veamos, el rango de g, ¿a qué es igual? El rango de g es igual de menos 3 a infinito, ¿verdad? Y por otro lado el dominio de f, ¿a qué va a ser igual? A todos los números reales. Entonces podríamos decir que el intervalo de menos 3 a infinito es un subconjunto de los números reales.
Y por lo tanto la composición es factible. Y como es factible, procedo a hacer el procedimiento que hicimos al principio, es decir, que sustituir el argumento por la función. De tal manera que me quedaría que f evaluado en g de x va a ser lo siguiente. Entonces, le pasamos a la función como argumento g de x más 5, ¿verdad? La pasamos el argumento de f, ahora va a ser g, y donde damos x, ahora lo evaluamos en g de x. Y por lo tanto, aquí me quedaría que la función, la composición entre f y g va a ser igual a g más 5, ¿sí? Pero g es x al cuadrado más 2, de tal manera que lo reemplazo, ¿sí? Y por lo tanto, la composición va a ser igual a x al cuadrado más 2, ¿sí? Siendo posible la composición. Ahora bien, vamos con el literal C. En el literal C me piden ahora una composición consigo mismo, ¿no? F evaluado en f de menos 5, ¿sí? Entonces veamos. Primero hallamos, como me están pidiendo un punto en específico, x igual a menos 5, simplemente lo que hago es evaluar. F evaluado en menos 5, ¿cuánto es? Pues la función f es x más 5, me quedaría menos 5 más 5. De tal manera que f evaluado en menos 5 va a ser igual a 0. Reemplazando esto, me quedaría que f evaluada en 0 va a ser igual a 0 más 5 y por lo tanto me quedaría 5, ¿sí? Y ese sería el resultado, ¿no? Aquí vamos a colocar los resultados en el ejercicio de acá. Me quedaría que esto es x al cuadrado más 2 y esto equivale a 5. Ahora vamos con el literal D. En el literal D me piden ahora f evaluado en f de x, pues no. Pero nos damos cuenta que en este caso sería el rango de f. El rango de f en este caso vendrían a ser todos los números reales, al igual que el dominio de f, ¿sí? Y por lo tanto, podríamos expresar que los números reales es un subconjunto de sí mismo, ¿sí? Y por lo tanto, nuevamente, es posible la composición. Y si es posible la composición, pasamos a lo que correspondería la parte técnica, en la cual yo sustituyo a f por la función. De tal manera que me quedaría que f, evaluada en f de x, va a ser igual a ¿qué? Sería f más 5. F más 5, ¿verdad? Y al hacer esto, me quedaría que f evaluada en f de x corresponde a x más 5 más 5. Por lo tanto, f evaluada en f de x corresponde igual a x más 10. ¿Sí? E inclusive, si nosotros reemplazamos con el menos 5 a esta función, me quedaría 5, lo que afirma el resultado en el literal C. ¿Ok? Ahora bien, vamos a borrar todos estos literales de aquí para continuar con el resto. Ok, vamos a hacer el uso de la tecnología para borrar esto que está aquí. Ok, vamos a borrar esto. Se fue. Se fue. ¿Sí? Ahora bien, ahora vamos a trabajar con el literal E. ¿Ok? En el literal E nos indican lo siguiente. Me dicen G evaluada en f de 0. Vamos a colocarlo así para que se vea toda la pantalla. Veamos. Y borro esto y veamos. El literal E me dice G evaluado en f de 0, ¿no? Asimismo, lo que vamos a hacer es primero encontrar f de 0. F de 0 va a ser igual a 0 más 5, quedándome 5. Y por lo tanto, yo necesito encontrar g evaluada en 5. G evaluada en 5 va a ser igual a 5 al cuadrado menos 3, quedándome 25 menos 3. Esto de aquí lo voy a colocar abajo con el fin de que me quede espacio, ¿no? Por lo tanto, me quedaría que g evaluada en 5 va a ser igual a 25 menos 3 y este es igual a 22. Y este sería el resultado correspondiente a esta literal, ¿sí? Aquí habíamos dicho que esto es x más 10, con el resultado anterior. Y ahora vamos con el siguiente, ¿no? En el literal f me quedaría g evaluada en f
Por lo tanto, aquí me quedaría, vamos, primero, como me están preguntando por un valor X cualquiera, ahora yo necesito de saber si es que el rango de este F, el rango de F es un subconjunto de lo que sería el dominio de la función que está afuera, ¿verdad? De tal manera que me quedaría lo siguiente. Ok, me quedaría que el rango de F son todos los números reales, mientras que el dominio de G también son todos los números reales. Por lo tanto, se puede establecer que el conjunto de los números reales es un subconjunto de los mismos números reales. Por lo tanto, la composición es válida. De tal manera que hago lo que sería la parte técnica, en la cual me quedaría lo siguiente. G evalúo en f de x, es decir, que a G le va a pasar como argumento f de x, quedándome f de x al cuadrado menos 3. ¿Sí? Entonces, reemplazando esto, me quedaría lo siguiente. Me quedaría x más 5 al cuadrado menos 3. Y ahí eso quedaría el resultado, ¿no? Obviamente que se puede reducir más la expresión, pero lo voy a dejar ahí porque simplemente ya con eso ya finalizaríamos nomás. Ahora bien, luego me están pidiendo lo que sería G. El literal G me pide G evaluado en G de 2. ¿Sí? De la misma manera, evalúo G evaluado en 2. ¿Cuánto me da eso? Pues me quedaría 2 al cuadrado menos 3 y esto me quedaría 1. Por lo tanto, yo necesito evaluar G en 1. Por lo tanto, me quedaría 1 al cuadrado menos 3, quedándome menos 2. ¿Sí? Y ese sería el resultado, menos 2. Y así de sencillo ya están los ejercicios. Si ustedes se dan cuenta, el menos 2 es un número que pertenece a, un elemento que pertenece al dominio de la otra función que está afuera, que es la misma G. De tal manera que la composición es posible. Por lo tanto, vamos con el último literal, en el cual me dice G evaluado en G de X. Entonces veamos, ¿cuál sería el el rango de la función de adentro, que en este caso sería G? El rango de la función G sería de menos 3 a infinito, ¿verdad? Y ahora vamos a ver el dominio de la función de afuera, que en este caso, el dominio de la función de afuera, pero en este caso sería G, ¿ok? Porque coincidentemente estoy haciendo la composición con la misma función, de tal manera que el dominio van a ser todos los números reales. Y se establece que se establecería que el intervalo de menos 3 a infinito sí está incluido dentro de los números reales y por lo tanto la composición es factible. De tal manera que me quedaría que G, evaluada en G de X, corresponde a lo siguiente. Me quedaría G de X al cuadrado menos 3 y nosotros sabemos que G de X, voy a hacer esto más abajito, y nosotros sabemos que G de X es X al cuadrado menos 3, de tal manera que me quedaría G de X es igual a X al cuadrado menos 3 al cuadrado menos 3. Obviamente que esto de aquí también puede ser reducido y expresado de una manera más simplificada, pero lo vamos a dejar hasta ahí, ¿no? Ahora bien, si nosotros evaluamos esto en 2, debería darnos el mismo resultado que nosotros tendríamos acá, el menos 2. Veamos, si yo evalúo eso, me quedaría 2 al cuadrado, 4, menos 3 me quedaría 1, y 1 al cuadrado me quedaría 1. 1 menos 3 menos 2, concluyendo que coincide con el otro resultado que habíamos encontrado en el literal G. Y así hemos terminado el ejercicio propuesto por el alumno Baque Piloco. Si usted tiene algún ejercicio propuesto para mí que quiere que lo resuelva y lo suba a mi canal, pueden enviármelo por vía telefónica o por mi correo que lo van a encontrar en la descripción del video. Nos vemos hasta la próxima. Pasen bien y estudien.